Buenas y maravillosas noches, familia. Qué bendición saludarlos. Estaba aquí reiniciando todo, esperando que ya la grabación esté. Hola, doña Luz, doña Zoraida, doña Jimena, gracias por la puntualidad. Don José Antonio, don Roberto, don William y mi maestro William, don Rodrigo Andrés, que también lo vi muy temprano por ahí. Hoy nos reunimos de manera puntual para hablar de dudas en caso de que haya y para mirar a ver si sí hicimos la tareita que tenemos por ahí del mapa conceptual o del organizador visual con el que podamos definir lo que es ese diseño metodológico. Entonces, quienes tengan preguntas, pues levantan la manita. Yo tengo dos primeras y el maestro William Fran Español nos va a acompañar el día de hoy para poderlas solucionar de una mejor forma. Maestro Will, ¿me oye? Luis Fernando, te escucho perfecto y claro. ¿Me ¿Sí me oye escuchas? bien, sí? Espero que sí. Sí, sí, yo te escucho. Roberto, ¿me No lo escucha? oigo. ¿Me oyen a mí? Yo no oigo a Will. ¿Ustedes me oyen a mí o a William? Sí, claro, Sí se escuchan. se escucha muy bien. ¿Nos escuchan a ambos? Sí, claro que sí, a Sí. ambos. De Sí, acuerdo. ambos. Ya, Luis, espero ¿eres que tú? mejor acá. Ya, sí, soy yo. Pero bueno, bendito sea Dios ya. Ya ahora sí lo oigo. ¿Sí me oye? Correcto. Listo. Acá le escucho. Bueno, maestro Will, entonces vamos a mirar la sección de preguntas. Es un espacio diferente en el que si hay preguntas se contestan y si no, pues nos tomamos una foto y nos vamos a comer. Pero sí tengo preguntas para el día de hoy. Maestro Will, me preguntan cómo es ese cuento de el, lo que le pregunté hoy, ¿cómo es que se llama? El Paradigma. paradigma. Que hablando de investigación cuantitativa o cualitativa, le hablaron fue del paradigma. Entonces, ya su merced me lo explicó, pero quiero que nos lo explique a todos qué tiene que ver el paradigma con lo que nosotros conocemos ahora como enfoque de investigación. Ok. Luis, entonces, lo primero que hay que entender es lo siguiente, deberíamos buscar qué es un paradigma. Desde muchas miradas, ¿m? Y alguien que ha trabajado muchísimo, el término paradigma ha sido Kuhn. Y los paradigmas se entienden como los marcos teórico-metodológicos para que se haga el proceso investigativo. ¿Mm? Para que se haga un proceso investigativo. Ahora, los paradigmas permiten ser como la construcción de los elementos epistemológicos, y eso hay que tenerlo muy claro, epistemológicos, que nos van a dar el sustento absolutamente a todo. Dicho de otra manera, lo voy a poner de una manera muy sencilla, el paradigma nos muestra la visión del mundo que tiene el investigador. Y esto, entonces mi visión puede ser positivista, es decir, netamente objetiva, puede ser interpretativa, o puede ser sociocrítica, materialista histórico, porque vuelvo y lo digo, eso depende de la posición que tomemos, ¿no? Esa mirada del mundo me va a llevar a mí en consecuencia a un enfoque metodológico. Y ese enfoque metodológico me lleva a unos objetivos, perdón, a unos métodos específicos y a unas técnicas de investigación específicas. Entonces, si yo hago uso del paradigma positivista, pues netamente mi trabajo se va a basar en un enfoque cuantitativo. Por lo general, lo cuantitativo lleva un enfoque hipotético-deductivo, o un método, perdón, hipotético-deductivo, que me genera hipótesis y que yo deduzco a partir de ellas, y ya, dependiendo de la selección del tipo de investigación, en el autor que yo me ubique, y lógicamente las técnicas de investigación junto con sus instrumentos. No sé si fui lo bastante Sí, sí, confuso. estaba escribiendo. No, estaba escribiéndolo precisamente así y me gusta mucho, pero entonces viene un cuento. ¿Cómo
Lo de paradigma, ¿cómo lo definen? ¿Quién lo define? Porque en la bibliografía como la tenemos ahorita, pues no había salido así como tan así como se lo tiene. Es otra mirada, es el tema de los No, nuevos referentes que tenemos. ¿Cómo es el cuento? el cuento es el siguiente. ¿Qué es lo que usted quiere hacer en la investigación? ¿Mm? Desde el Okay. punto de vista cuantitativo o cualitativo, ¿usted quiere medir o quiere interpretar? ¿Mm? ¿O quiere hacer las dos? Si en mi investigación yo quiero hacer mediciones, todo el tiempo mediciones, pues mi paradigma va a ser netamente positivista. ¿Mm? Si yo quiero hacer en mi investigación interpretaciones, pues mi paradigma va a ser precisamente el paradigma interpretativo. ¿Mm? O comprensión del mundo. Voy a colocar un ejemplo, y creo que fue el que trabajamos la vez pasada, Luis Fernando. Si yo voy a medir Sí, señor. cuántas calorías quema un atleta en su entrenamiento, pues es una investigación netamente cuantitativa. Por ende, el paradigma es positivista. ¿Mm? Porque no voy a hacer sino medir. Entonces, vamos a saber cuántas calorías quema, cuánto consumo de agua tiene que hacer para quemar esas calorías, si necesita nutrirse, qué alimentos debe consumir, cuántos gramos debe consumir. Esos son los datos, ¿no? Si necesito hacer correlaciones, esos son los aspectos. Pero recuerden que sobre todo se basa en teniendo en cuenta las técnicas e instrumentos que usted va a utilizar. Ahora, si yo quiero medir, es netamente cuantitativo, es decir, paradigma positivista. Ahora bien, si lo que yo quiero hacer es comprender el mundo, conocerlo, saber qué está pensando este atleta, pues yo ya no le voy a decir, yo no puedo saber con las calorías que está pensando. No, yo ya tengo que hacerle por ejemplo, tengo que reunirme con él y hacerle una entrevista. Venga, ¿usted qué pensaba mientras corría los 100 metros? ¿Cuáles eran sus motivaciones para llegar a la meta? Que son aspectos y preguntas completamente separadas del primer ejemplo donde decíamos cuánto está consumiendo, cuánto está gastando, cuánto estamos midiendo en temas de. Aquí es conocer lo que él piensa, lo que él siente. Ah, ok. Si yo voy a hacer un uso de conocer cuánto gasta y qué piensa, cómo se siente, entonces ya hablamos de un enfoque mixto, como usted bien lo decía. Y este enfoque mixto, por lo general, se basa en otro tipo de paradigmas, ¿no? Y ese otro tipo de paradigmas, entonces, se incrustan mucho en lo que tiene que ver con la investigación, acción. Lo llama Hernández Sampieri, dice, por ejemplo, que lo mixto se basa en el paradigma pragmático, que es en el pragmatismo. Entonces, eso es lo que nos Lo toca. mixto en el pragmatismo. Correcto. Y el interpretativo entonces vendría siendo el subjetivo, el de Claro. cualitativo. Correcto. Ok, Yo por ahí estoy escuché, escribiendo creo eso. que era a Luz, estaba tomando como apuntes por ahí. Sí, yo también estaba aquí tomando apuntes. Sí, Sí, tenía un poco de duditas sobre eso, pero la verdad es que ahorita ya con su explicación me van quedando ya más claras algunas cosas. Muchas gracias. paradigma para enfoque mixto, ¿cuál es, maestro? El paradigmático. Paradigmático para enfoques mixtos. Ahora, hay que tener en cuenta, Sí, hay que tener en cuenta que a veces estos paradigmas llevan otros nombres, ¿no? sí, sí, según el Entonces, autor cambia. claro, entonces, por ejemplo, lo llaman paradigma interpretativo o paradigma naturalista. Algunos lo llaman pospositivista. Perfecto, entonces eso lo voy a arreglar al documento. Paradigmático es para enfoques mixtos. Ahora, por ejemplo, lo podemos encontrar como paradigma cualitativo, miren que lo siguen colocando, paradigma interpretativo, paradigma naturalista, paradigma etnográfico. Bueno, eso le dan una cantidad de nombres, ¿no? Eso es lo que
que nos toca empezar nosotros de pronto a mirar. Sí, es lo que hice con lo mismo, es para evitar esas confusiones, lo mismo que hice con la gráfica que les compartí y con la guía práctica. Ya sé entonces en dónde meterlo y dónde relacionarlo, lo que decía hoy, porque es el estudio de esa realidad y en los paradigmas, pues los métodos vienen siendo cuantitativos, cualitativos mixtos, entonces nosotros lo veremos como enfoque, nos toca meterlo como antes. Y está muy Sí. bien, ¿sí? Mira que lo que Listo. dice aquí Roberto, Roberto, un saludo, fue alumno mío en el doctorado en Ciencias de la Educación de UMESID. Mira lo que dice Roberto acá. Cada paradigma se compone de un aspecto o de una dimensión ontológica. Es, ¿qué es la realidad? ¿Qué es, cómo es que queremos conocer? Uno, la dimensión epistemológica, que es cómo vamos a conocerlo. O sea, lo vamos a conocer a través de la experiencia, lo vamos a conocer a través de la interpretación o lo vamos a conocer a través de los datos. Y tres, la tercera dimensión es la metodológica, es decir, cuáles son los métodos que va a utilizar usted. Va a utilizar métodos, yo le agrego aquí, o técnicas cuantitativas mixtas, ¿no? Pero hay que tener cuidado, sobre todo, que en algunos casos las técnicas nos sirven de apoyo para. Me explico. O en una investigación cualitativa, yo puedo hacer uso de una encuesta para dar una descripción y es completamente válido. En lo mixto, ya nos varía mucho. En lo mixto sí ya nos toca empezar a definir qué va a ser lo que más vamos a darle peso, a lo cuantitativo, a lo cualitativo o a ambos por igual. Entonces ahí ya se generan otra serie de aspectos, que pues eso sí ya llevan para una mayor profundidad, ¿no? Sí, no, y están descritos ahí, si es más cualitativo tiene unas realidades, si es más cuantitativo tiene otras realidades. Listo, entonces primera pregunta, bien, los paradigmas se relacionan entonces con el enfoque y es desde el tema epistemológico cómo lo podemos trabajar. Ya creo que sé dónde lo va a meter, entonces ahí trabajo con eso. Segunda pregunta, maestro. Si alguien tiene preguntas, háganoslas. Yo tengo dos, de pronto una tercera que me estaban ahorita enviando y podemos avanzar con la sesión. Segunda pregunta, maestro. En la profundidad de la investigación, lo que ustedes llaman los niveles de investigación, tipo, lo definimos nosotros como tipo. ¿Cualquier nivel o cualquier tipo sirve para cualquier tipo de estudio o necesariamente para doctorado y otros estudios se tiene que adentrar más en el nivel? Bueno, para muchos de los que yo conozco, y esto va a variar también mucho en las universidades, los niveles más bajos, como sería el exploratorio, está, digámoslo así, para programas estilo técnico, tecnólogo o las mismas licenciaturas. Ya un nivel exploratorio o otros niveles ya están para las maestrías o los doctorados. Por ejemplo, llegar uno a unas investigaciones, a un tipo de investigación confirmatoria, a una evaluación, a un tipo de investigación evaluativa, entonces eso nos lleva a llevar un mayor proceso de pensamiento, ¿no? Pero para mí, y lo insistiré, entre más bajo el nivel del programa que se esté cursando, pues lógicamente el nivel va a ser un poco más bajo también a nivel de los procesos, ¿no? Eso no significa que un estudiante de tecnología no pueda hacer propuestas. Eso hay que mirarlo y tenerlo muy en cuenta, pero la profundidad sí varía muchísimo por las mismas condiciones del programa. Un programa de doctorado lo que busca es propiamente la generación de nuevo conocimiento y la producción académica. Entonces, ¿cuál es el nuevo generación de nuevo conocimiento que se estaría dando en este tipo de programas y en este tipo de investigaciones? Genial. Yo lo defino también, para mí sí todos funcionarían, o sea, para mí depende mucho de qué es lo que se va a estudiar, del objeto de estudio, porque también en el nivel de estudio que lleven, pues habrá que entrar de primerazo, hay unos que están ya muy caminados, sí se puede trabajar un poquitico más allá, pero ahí se lleva y está muy bien. Entonces, sí, por lo general va avanzando el nivel, va avanzando la investigación, pero sepan que a más nivel tiene que saber los anteriores. Los primeros son base de los segundos, es una escalerita. Y en esa escalerita lo más importante es definir con claridad el 1, el 2, el 3 para poder hacer. Listo. Correcto. Maestro, dice acá,
esta tarde me explicaban, deben estar haciendo propuestas de doctorado o de maestría. Para las maestrías o doctorados en ingenierías o en ciencias naturales, hay algunos enfoques o técnicas, perdón, enfoques o tipos de investigación específicos o niveles. Eso Mejor lo dicho, de... ciencias sociales o ingenierías Ujú. son diferentes o el estudio puede ser cualquiera. Digamos que la tendencia, si se pudiera mirar así, cuando son ciencias sociales se enfocan muchísimo hacia un paradigma interpretativo, ¿no? Las ciencias sociales. Mientras que por el otro, sin que esto sea como una tendencia macro, mientras que para el caso de las ingenierías, por su misma condición de disciplina, de ciencia, son muchas cosas más concretas. Esto lo colocan y estos parámetros los dan directamente las universidades. ¿Cuál sería mi recomendación para quien te haga ese tipo de preguntas? Que revisen los tipos de tesis de maestría, tesis de doctorado que han sido publicadas dentro de la misma universidad. ¿Mm? Y nos tocaría entonces empezar a mirar cuáles son las tendencias, ¿no? Porque por lo general de lo que yo he visto en ingeniería, lo que buscan hacer sobre todo son modelos, prototipos y todo este tipo de generaciones de como de nuevo conocimiento frente a esto de, pues, como su nombre lo indica, la ingeniería. Sí, sí, y esa era otra pregunta que me hacían hoy, pero pues yo la solventé, sin embargo, que la hago. Todas las universidades deben tener repositorio de trabajos de grado. Yo les contesté que sí, o al menos en las que yo estaba es obligatorio, pero no sé, sí deben tener siempre un repositorio que uno pueda pedir, deme un referente de una tesis que hayan hecho de esto, o de los últimos, no sé, trabajos realizados para esto. Digamos que ese es el ideal, Luis Fernando, ¿no? Pero algunas universidades por el mismo costo-beneficio, por las mismas realidades de que muchas de las tesis eh, todavía se construían o se entregan incluso en la biblioteca, entonces quedaban por allá guardadas en un sitio especial y de ahí nadie las tocaba. La mayoría de las universidades hoy en día sí están buscando tener sus propios repositorios para no solamente publicar y lo que tiene que ver con las tesis de maestría, de doctorado y todo esto, sino también pues sus artículos científicos y darle sobre todo visibilidad a la investigación. Para eso, sobre todo, los Sí, repositorios, pues el repositorio de investigación es sobre todo para eso. genial. Otra pregunta que tenía acá dentro de todas las que nos han hecho. Para hacer investigación en enfoque mixto se tiene que entender muy bien cualitativo y cuantitativo, ¿cierto? Sí, y sobre todo cuando uno hace investigación mixta, yo recomiendo mucho a Sampieri, dejando claro que Sampieri es un compilador desde algunas posiciones. ¿Por qué razón? Por los diferentes métodos que se utilizan. ¿Mm? Cuando uno está trabajando una investigación mixta, entonces uno puede llegar netamente a darse cuenta que mi investigación puede ser mixta, pero con algunas especificaciones. Por ejemplo, uno, determinar si la investigación va a ser más cuantitativa que cualitativa. Saber si la investigación va a ser igual o va a ser más cualitativa que cuantitativa. Y esto nos lleva a una serie de diseños. ¿Mm? Entonces, algunos diseños, están sus nombres ahí prácticamente como lo plantea el mismo Sampieri, entonces eso es lo que uno tiene que empezar a revisar. ¿Mm? Si va a ser concurrente, si va a ser secuencial, etcétera. Entonces uno tendría que mirar eso. Sí, en la guía yo saqué esos de ahí del libro de Sampieri, me pareció claro y él lo tiene inclusive en un mapita muy bonito ahí para poderlo revisar. Entonces, mixto, recomendación Sampieri, está muy bien. Sí, sí, porque mira, es que uno puede encontrar diferentes formas de hacer. Ahora bien, no es solamente el método, sino también el diseño, ¿no? Porque puede ser secuencial explicativo, ¿Usted puede ser está mirando secuencial, ahí la pantalla con eso? secuencial. No, pero si quiere lo colocamos. Si quiere, muéstreme un momentico a ver si fue lo que yo vi de donde yo lo saqué. Ok. Comparta el escritorio para ver porque sí, de ahí fue que yo saqué lo que hicimos en la guía para mixto. Pero yo lo saqué fue, ¿recuerdas no, Ah, sí, espérame usted ya. ya tiene su propio resumen. Sí, aquí yo tengo aquí este documento que es muy citado sobre los diseños mixtos. Eso es otra cosa importante, ¿no? Que cuando nosotros busquemos información, espero que no me falle la No, no va a fallar, presentación. maestro. Póngala ahí sin problema. Ahí lo vemos. Aquí. Este documento que es de 16 hojas, cuando alguien esté trabajando lo mixto, es muy bueno.
porque aquí están las explicaciones. Espérame, yo bajo acá. Bueno, aquí viene un poco de que cómo es, cómo surge, y sobre todo esto, mire. Hola. Sí, ahí lo veo. Ah, ¿Cuán? este Ajá. cuadrito, sí. El más y el menos y la flecha significan algunas cosas, ¿no? Entonces, eh, por eso era lo que yo le decía a los diferentes tipos. Entonces, mire, aquí, mire, puede ser concurrente donde es cualitativo y es más fuerte en lo quali y después lo cual, así, o puede ser secuencial. Pero esto es lo que nos toca empezarlo a revisar con detenimiento para hacer el diseño. ¿Mm? Porque mire, hay investigación confirmatoria, exploratoria, dependiendo de esto. Entonces, este sería un buen instrumento para que la persona leyera lo que va a hacer para poderlo determinar, ¿no? Ahora, si lo miramos desde el punto de vista de Sampieri, entonces volvemos a lo mismo, ¿no? Porque Sampieri les da unos nombres específicos a ellos. Entonces ¿Cómo ahí se es llama el donde documento? este ¿Cómo se llama el documento documento? se llama Los diseños de método mixto en investigación en educación. Perfecto. Ah, más de las ciencias sociales. Muy bien. Ujú. Sí, yo lo tomé del de Sampieri. Muy bien. Bien. Maestro, pregunta para evaluador. Señor. Dicen, ¿desde el planteamiento se puede devolver la sustentación de una tesis? O sea, desde como lo dejen planteado en ese primer pedacito, ¿ya se puede devolver? ¿O cómo se hace? O sea, yo creo que sí. O sea, la pregunta dice así. Desde el planteamiento del diseño metodológico, ¿se puede devolver Ah, ok. en una sustentación una tesis? Asumo que está como listo para sustentar. Sí, claro que sí. Yo le voy a dar un ejemplo. Usted dice que tomemos el del atleta, vamos a medir eh, la quema de calorías en el deportista, Ok, ¿sí? Entonces eso es netamente cuantitativo, pero le vamos a hacer entrevistas y le vamos a hacer grupos focales, digámoslo acá, o observación. Yo no puedo observar, en la observación yo no puedo decir, el deportista quemó 3 litros o botó 3 litros de sudor. Eso no lo puedo hacer, no lo puedo calcular. Desde ese punto de vista se pueden, por ejemplo, devolver. Entonces mi respuesta sería sí. Lógicamente, con el término que a usted nunca le ha gustado, determinando la coherencia epistemológica. sí, sí, aquí ya toca hacerlo. O sea, desde ahí se empieza a colocar. Claro. Entonces, de ahí que la pregunta de investigación debe estar muy bien articulada con los objetivos, con los marcos teóricos y lógicamente con lo que tiene que ver con el paradigma, si se lo solicitan, el enfoque, el tipo de investigación, todo lo que tiene que ver con los métodos y con los diseños. Excelente. Y con eso contesto una pregunta que es la que más me han hecho y me dice, profe, cada vez que usted se refiere a por qué se da cuenta que un trabajo fue hecho con IA, entonces yo la contesto y ahorita la contesta. ¿Por qué se da cuenta uno que llegó hasta acá y de pronto usó más IA de la que necesitaba, no como asistente, sino como autora, en que la hilación se da clara cuenta uno de que no es la misma? Adicionalmente, la forma de escritura es muy, muy bonita, entonces ella llama una cantidad de instrumentos y llama unos diseños muy bonitos que después cuando uno mira el desarrollo del trabajo, por lo general se le olvida uno o dos. Y el análisis como tal de datos, por lo general lo hace por unos métodos que son casi que genéricos, entonces se vuelve como genérica la historia. Así es que me he dado cuenta yo que los hacen y obviamente cuando se les pregunta. Pero si tiene esto fijo, y ya se lo sabe, con el diseño metodológico, la IA, que es lo que vamos a empezar a hacer a partir de este fin de semana, ya entra a ser parte de su escritura y demás cositas. Pero si no tiene eso claro, no se lo pida a la IA porque lo va a meter en camisa de 11 varas, le va a poner a hacer una cantidad de instrumentos y una cantidad de cosas que puede que no sea lo mejor. ¿Cómo se daría usted cuenta, maestro, de que sí está de pronto, no plagiado, porque aquí ya no es plagiado, pero sí que, que de nervios, que lo hizo fue la IA y no yo? Mm, el primer elemento donde yo me doy cuenta de esto es en los procesos de sustentación y en las contrapreguntas, ¿no?
A veces uno hace esas preguntas cáscara, digámoslo así, que llamamos los profesores, para darse uno cuenta de que el estudiante realmente su trabajo fue más elaborado como autora con la IA que por sus propios elementos. ¿Por qué? Porque es que uno empieza a hacerle este tipo de preguntas. Entonces, por ejemplo, yo le digo, susténteme desde qué autor, cuál es el referente epistemológico que usted está manifestando para tener en cuenta las encuestas cualitativas. Entonces me puede dar un autor. O la otra es que uno va y consulta las mismas fuentes. Y ahí empieza uno a darse cuenta, a hacer esa hilación. El dominio del tema es fundamental, ¿no? Y otro elemento que yo encuentro es, como tú lo dices, es la escritura. Uno se da cuenta que quien escribe bien, sustenta bien. Porque como usted escribe, habla, aunque por lo general no es tan así, pero al menos las palabritas sí se las sabe. Sí, claro. Que es lo que nos pasa a muchos cuando vamos a preparar otros temas, es bien difícil. Si ha tenido usted lenguaje técnico desde siempre, ha tenido lenguaje técnico y lo lee así. Pero si es muy Correcto. técnico y mucho tecnicismo a la hora de escribir y habla demasiado patas arriba, como hablo yo, es diferente. Pero bueno, está muy bien. Will, y está en tesis, hay varias. A mí me Tengo aquí encanta es un... que usted dice, vamos a compartir y escucharle las preguntas, pero usted me bombardeó. No, espérese tantico, ya vamos a terminar. Si no va a preguntar nadie más aquí, dos más y ya no más. Porque como no lo tengo a usted todos los días y menos acá en espacio para hacerlo. ¿Qué pasa si uno en la sustentación no pasa? ¿Qué pasa en sus universidades si uno en la sustentación no pasa? O sea, ya hizo Bueno, finalización de todo, ¿qué pasa si no pasa? Tenemos que mirar el reglamento de posgrados, por ejemplo, reglamento de sustentaciones de trabajo de grado. Allí está definido. Hay universidades donde permiten hasta una o dos sustentaciones más, ¿sí? Hay otras donde Del dicen mismo proyecto. del mismo proyecto, claro. Ok. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es siempre esto. Cuando yo presento mi trabajo de investigación, hay momentos en que los trabajos pasan de largo y no tienen ningún problema. Me ha pasado con más de, bueno, ni para qué hablamos. Y hay momentos en que le devuelven a uno el trabajo, que se lo devolvieron porque no es coherente la pregunta con el objetivo, que se lo devolvieron a uno por la coherencia epistemológica y volvemos a lo mismo. Esto va a depender de la misma mirada de quien está construyendo, de quien está evaluando. ¿Mm? Entonces ahí lo que nos toca revisar, Luis Fernando, es los reglamentos de trabajos de grado de las instituciones, que por lo general eso existe. Y por lo general dan otra oportunidad, no es Sí, por lo tan, general. tan cortador. Muy Correcto. bien. Maestro William Donoso, cuéntenoslo todo. Veo su manita arriba antes de la última pregunta que tenía aquí para el profe. Y doña Valentina se me prepara. Profe Donoso, ¿estás? William Donoso. No te oigo. Señorita doña Vale, mientras llega don Will, cuéntenoslo todo. Sí, claro, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Sí me escuchas? Espectacular, fuerte y claro, sí señora. Genial. Yo tengo una duda, estoy escuchando todo, pero siempre he tenido esta duda. La sustentación en los trabajos definitivamente pues son todas las referencias, pero ¿qué tanto tengo que referenciar? O sea, siempre he tenido esa duda. O sea, muchos aquí, por ejemplo, nosotros decimos, no, pues tiene que tener 20, 25 referencias, 50 referencias, y entonces llenamos el trabajo de referencias y a veces nada más le tomamos dos, tres palabras, ¿no? Pero, ¿qué tanto? O de qué depende? O bajo su experiencia, digo, puedo tener tres referencias y son súper buenísimas, ¿no? Pero bajo su experiencia, ¿qué tanto? O sea, Valentina, frente a ese aspecto vamos a mirarlo desde dos puntos de vista. ujú, Uno es los referentes que llamamos clásicos. ujú, Si yo voy a hablar, por ejemplo, de la administración, perdón, o de la planificación estratégica o administración, obligatoriamente yo tengo que citar autores como son Chavenato, que es uno de sí, los, o David Fred, o voy a citar a Serna, no me acuerdo el nombre del autor, listo. Sin embargo, esos son como los clásicos. Pero sí, si yo voy al proceso ya de construcción de una tesis doctoral
Se Ajá. busca que tengamos referentes de los últimos 5 años sobre todo. Bien. De ahí la insistencia en eso. Es decir, porque yo he tenido trabajos donde revisamos de hace 50 años y están diciendo que la Ujú. planeación estratégica debe ser unidireccional, pero ya hoy Claro. en día hablamos de una planificación estratégica participativa y etcétera. Entonces ahí es donde es importante que los autores revisen de los últimos 5 años. Ajá, lo último, ¿no? Los La últimos actual, 5 la años es lo actual. mejor, ¿no? Ujú. Ahora Bueno, bien, pero hay ¿cuántos? referentes, discúlpeme que lo interrumpa, pero Sí, hay referentes que vienen de hace 20 años y eso es donde claro, yo también he entrado en pleito ahí porque digo, estos son referencias y deben de estar, pero los de 5 años voy de acuerdo, ¿no? Porque va cambiando ujú, también las situaciones. Sí, claro. y disculpe eso, ¿no? Pero adelante, gracias, gracias. De ahí que tú tienes que tener claro quiénes son los referentes y los clásicos, ¿no? Una manera de, por ejemplo, yo puedo, si tú te das cuenta metodológicamente, uno de los clásicos que siempre se ha escuchado es Ardán de Sampieri de los últimos 10, 12 años, más o menos. Sí. Entonces, ahí, pero sin embargo, ya hay autores que refutan a Sampieri, que confirman lo que dijo Sampieri, o, mm, o nos generan una serie de fuertes argumentos. Ajá, sí, Ahora sí, bien, sí, porque lo han eh, experimentado, pues vaya, lo han hecho. Ujú. ¿cuántos? Eso va a depender. Conozco universidades mexicanas porque he tenido la oportunidad de leer, digamos así como sus parámetros de investigación. Sí. Recomiendan que mínimo debe haber para antecedentes 15 autores de tesis, Ujú, en ujú. el caso de doctorado de 15, y que, por ejemplo, en el aspecto de marco teórico deben de existir 10 tesis más, o sea, eso va a variar. Hay algunas universidades que lo colocan, otras no, ¿no? Sobre todo Ujú. sea para casos de doctorado, Sí, donde lo he leído. Entonces, eso, volvemos a lo mismo, va a ser un poco subjetivo, teniendo en cuenta los aspectos de la realidad de las mismas universidades. Nosotros, vale, tenemos de 15 a 25. Más de Ujú, ajá, 25 chévere, así es. pero no es tan recomendable. Y menos de 15 Ujú, tampoco, teniendo en cuenta ujú. que los autores clásicos que llaman el Dr. Will Sí. son, se cuentan, pero por lo general no son más de 2 o de 3, ¿sí? Se ujú. está hablando de que como mínimo yo necesito 15 artículos buenos, 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 que me van a servir de referencia. O Bien, sea, esos 15 autores y van a ser 15 citas mínimo. Ya, claro, si es claro. una tesis largota, sí se puede hasta 25, pero más de 25 ya Sí, se vuelve un poquito complicado, porque nosotros empezamos por 51 artículos, es la primera pedida que les ujú, pedimos, después lo llevamos a 40, luego a 25 y si se puede quedar con 15, 15, pero así es. ya después de 25 sí es interesante, pero da miedo de que usted pierda el enfoque de lo que está proponiendo, porque ya con 25 o más de Claro, 25 lo que usted está haciendo es tramitar el resto. Sí, claro. y ahí va mi otro aporte, hay que tener mucho cuidado porque a veces los trabajos de investigación se nos pueden volver una colcha de autores, ya Ah, no de Una retazos, así es, recopilación. ¿sí? por eso. Entonces, Ujú. claro, ahí es importante uno hacer ejercicios de síntesis y antítesis, que es lo que yo mando a hacer a mis Sí, estudiantes, es, dígame, de todos estos autores, ¿por qué están de acuerdo con esta teoría? Dígame por qué estos otros están en contravía. Nosotros, sí. por ejemplo, en la universidad con la que yo trabajo, nosotros manejamos algo que se llama la construcción del nuevo conocimiento y es un capítulo completo del doctorado. Y allí les pedimos a los estudiantes que si acaso mencionen un autor, porque va a ser, digamos, como el parámetro de su teoría, pero le pedimos Claro, que ese capítulo sea completamente inédito a partir de todos los resultados y la teoría misma que consultó. De él, es su aporte. Ajá, correcto. está Si bien. no venga a decir tal como dice tal, no, porque es el aporte del otro. Correcto. Muy Muy bien. bien. Me gustó Vale, ¿con eso. Muchas gracias. cuántos manejan ustedes más o menos? 25, También, 25. Sí, es 25. que es la referencia 25 y algunos se pasan, ¿no? Hasta 30, pero 25, porque aquí como que, por eso les preguntaba, porque les gusta como a la, ¿qué le pudiera decir? Dice, no, 30, que sean más, y ahí tienen las tesis llenas, como dice, de sábana de autores, y pues no, no, o sea, que qué tanto es bueno. Y bueno, ya veo la referencia y es muy buena, Sí. 25. No, ya un Ujú. nuevo modelo, algo muy grande, pues sí Sí, tendrá más, sí, pero claro, por lo claro. general con 25 tiene uno
De Bien. por sí buscar 25 autores buenos que hablen del tema ya Sí, es un trabajazo. ya es bueno, sí, ya lleva uno su tiempo, sí. Ahora, y esa es mi primera. Y la segunda es, no sé, mentor, recomiéndeme así 3 o 1 o 2 autores que sean para la parte cualitativa y cuantitativa, que diga, usted clávese en este y revise, porque yo ahorita estoy precisamente haciendo esa parte cuantitativa de la investigación que estoy haciendo. Entonces, nada más quiero referenciar, o sea, que me quede bien claro sobre qué línea irme. Sé que yo los tengo, o sea, sí los he visto, pero que usted haya usado, o ustedes, perdón, o quien esté también conectado sin problema, y tomo nota, a ponerme a De la revisar. línea cualitativa, Miguel Sí, Martínez Migueles, un sí, sí, venezolano. Él es sí. uno de los mayores referentes. Fidias Arias sería otro, Ujú. que también trabaja mucho esa parte. Hay un autor que es muy bueno que se llama Pasadín, si la memoria no me falla. No recuerdo, pero ok, ok. Espérame, Pasadín, investigación cualitativa. Ujú. A ver, se llama Sandín Esteban Paz. Ah, sí, Sí, Santín, ¿verdad? Sí, sí, Sandín, sí lo he sí. escuchado, sí. Sandín es, Paz Sandín, sí, así Ujú, es. ujú. Él es también muy, muy bueno, es un muy buen autor. Y ya cuantitativamente, a ver, bueno, vuelvo e insisto, Sampieri, por lo que Sí, así es. lo que la gente lo ha trabajado, Ujú. yo te diría un poco lo que son, creo que ya te mencioné Casilimas. Ok. Casilimas es otro que lo trabaja. Ujú. De los que recuerdo hace mucho. Ah, mentiras. Claro. Hay unos. Creswell es el que Creswell es más. uno. Hay otro que se llama, digamos, de los recientes, el doctor José Supo. José Supo es muy bueno y es muy cuantitativo. Y hay uno de Eres el peruano, ñaupas. ¿cierto? Sí, José Supo es el peruano. Ajá. Ok. Ujú. Incluso tiene varios libros muy buenos, incluso para construir documentos. Perdón, ¿Quién me dijo, instrumentos. perdón? Ahí, el de Perú, perdón, ¿quién me dijo? José Supo Ah, ok. Pues, es un médico. bien, bien, lo reviso. Ujú. Ujú. Sí, es muy importante eso porque luego yo sé que ustedes ya han tenido más experiencia. Digo, yo no he hecho tantos desarrollos, como soy del área de ingeniería, mi perspectiva más es en la parte cuantitativa, ¿no? Sí. Pero pues quiero ver qué han revisado ustedes. Pero eso es todo. Muchísimas gracias. No, Agradezco maestra, toda la plática. espectaculares preguntas. No, no, Y, es que hay que y ojo con decirlo. lo de los autores, ¿no? Porque Sí, sí, ojalá leerlos todos, pero, sí, o sea, según lo que va uno desarrollando, es lo que sí. va haciendo, lo que va pidiendo. O sea, que yo quiera casarme con todos no pasa. Claro. Es que es un mundo de información, pero a Aunque veces hoy con alguien, Notebook, como lo vamos a ajá, hacer, pues se ajá, facilita un poquito, pero aún así claro, no. Lo que le dicen a uno, y lo decía Will la semana pasada, y ajá, cualquier doctor se lo va a decir, es defina con quién va a trabajar desde el principio y váyase solo por ahí, porque un solo cambio en un sí, concepto o en un contenido le cambia todo. sí, por eso le digo que para mí es muy importante su opinión de todos, vaya, de quien sea, quien haya ya trabajado algunas situaciones, y sobre eso me voy, reviso y veo si casa con lo mío. Pero muchas gracias, agradezco. Espectacular, muy bien. Tenemos Valentina, aquí, una forma de a veces saber que si un libro es bueno es revisar el número de citaciones que tiene. Sí, claro, claro, Eso es eso muy sí bueno. ya me queda Ujú. claro. Ajá, sí, 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 eso sí lo he visto. Sí. Gracias, acá muchísimas nos, con gracias. todo el gusto, vale. Bueno, maestro, para no ocuparlo más, acá nos pregunta Feders Claro. que un libro de metodología cualitativa cuantitativa para mi primer maestría en educación. Maestro, le toca a Sampieri, o sea, yo creo que, o no sé Will que diga, pero para un primer libro Sampieri me parece que estaría muy bien. Es que, a ver, Luis Fernando, yo no soy tan amigo de darles un libro porque nos podemos casar con el autor. Yo les puedo recomendar libros buenísimos, el proyecto de investigación de la autora Jacqueline Hurtado, pero cuando usted va ahí y en el primer capítulo le habla, por ejemplo, del enunciado holopráxico, usted ya quedó perdido. ¿Mm? Entonces, lo mejor era como ir organizando lo que yo voy necesitando. Si yo estoy haciendo mi primera maestría y entonces
¿qué decisión voy a tomar? ¿Voy a tomar lo cuantitativo, lo cualitativo? Entonces uno empieza a mirar como los referentes, ¿no? Ya cuando uno es asesor de investigación, claro, uno tiene que ampliar mucho más su espectro epistemológico para uno poder mirar cómo poder fundamentar las cosas, porque una cosa es como si yo llegara a decir que el mejor referente para estudios de casos, entonces Robert Greene, automáticamente uno tiene que irse a buscar a Robert Greene para buscar todos esos procesos. Entonces, yo le recomendaría a quien nos está preguntando eso, Sí. Luis Fernando, es que vaya mirando poco a poco qué es lo que necesita, ¿sí? Pero de metodología cualitativa y tener en cuenta sobre todo lo que les pide la universidad, ¿sí? Pero volvemos a lo mismo, Sampieri, que es muy macro, pero que es compilador, o si no, Miguel Martínez Migueles. Pero, vuelvo y lo digo, Miguel Martínez de pronto no trabaja absolutamente todo, entonces necesitamos empezar a mirar como los diferentes complementos. Excelente. Entonces, Miguel Martínez Migueles, maestro Feders, y o Sampieri, o el que vaya necesitando sin problema. Sí, Aquí nos sí, pregunta, entonces, sí, acá nos pregunta Will, profe, una publicación, perdón, con una población de solo 5 panaderías y un cuestionario validado, ¿mi estudio es publicable? Entiendo que no es generalizable, pero podría ser un estudio de casos múltiples o piloto donde el aporte principal sea la metodología validada, o sea que la población es solo de 5 panaderías. ¿Será que lo publican? sí, claro, desde que lo tengas bien sustentado, las revistas lo publican sin ningún inconveniente. A ver, una revista no le va a poner trabas a uno si es o no es publicable. ¿Dónde se lo colocan las trabas? En las temáticas o en el tipo de revista. ¿Qué es lo que yo necesito revisar con detenimiento? Miren, ¿cuál es el tipo de revista? ¿Cuáles son las temáticas que manejan? Y que mi documento vaya debidamente organizado en concordancia con lo que me pide en la revista. Claro, Y que lo que que le sean está entregando, resultados. lo que lea, se lo sepa, ¿sí? Que lo Ok. que hace, lo hace. Ujú. Lo que estamos hablando, que ustedes lo saben. Mire, es un estudio de tipo este, con este diseño, con estas cosas. Ahí, yo, si quieres, Luis, habla un momentico mientras que yo busco una revista Listo, aquí. quiero hablar un momentico. Sí. Sí, yo entiendo el cuento, estamos inclusive haciendo unas alianzas con publicaciones y ellos nos dicen, porque yo les he preguntado muchísimas cosas y la mayoría nos dicen, la muestra, claro, depende de muchísimas cosas, no se puede decir que una muestra sea pequeña, mediana o grande porque cada diseño es una realidad diferente, pero lo más interesante es que usted haya llevado un proceso de desarrollo metodológico clarísimo, clarísimo, y que al final sí entregue en los resultados y en la discusión algo de valor, que sea un aporte al nuevo conocimiento, porque lo que buscan los papers es, digamos que, el mejor elemento de divulgación. Entonces, que sea publicable, William, sí es publicable, totalmente revisable, pero lo que sí le van a pedir es que lo que usted propone en el diseño se lo sepa, o sea, que realmente se vea la carreterita cuando usted está haciéndolo, ¿sí? Que vea el camino clarito. No que sea recta, porque yo les decía hace un tiempo, no es una carretera recta, pues que yo vea de aquí hasta el final, no, pero sí que se vaya armando cuando vamos subiendo y tenemos esa realidad hacia arriba. Luis Fernando, voy a compartir pantalla si me Sí, permites. por supuestísimo. Perdóname un segundito, yo busco aquí una cosa, un segundito. Un segundito que estaba buscando donde no era. Hágale ahí tranquilo. Miren, aquí. A ver, aquí. Aquí, ya lo tengo. Miren, les voy a mostrar dos revistas. Dos revistas que a veces no es ni siquiera la extensión. Miren esta revista que está en Scopus, se llama Impactos Sociales, publica únicamente en inglés, pero miren los artículos de cuántas páginas son. 4 páginas. Claro, en inglés, y tienen los componentes, ¿no? Mire, viene, pues lógicamente, el autor, de dónde es el autor, la información, el abstract, sus preguntas clave, algunos aspectos, su metodología, las implicaciones que tiene y sus resultados. Y lógicamente su bibliografía. Pero mire que aquí, por ejemplo, fueron 9 referencias
y tuvieron sus resultados en una revista en Scopus. Esto es una forma, pero aquí en esta revista no es solamente de 4, hay también de 20, 25, no, como 18 páginas, como lo máximo que yo he visto en esta revista. Y eso va también dependiendo, miren que esta ya cambia, ya no son 4, sino son 9. Entonces, esta tiene datos. Miren, para el compañero que preguntó, miren, datos, si usted tiene la capacidad de dar datos y que le validaron, y esa validación de ese instrumento, entonces estuvo acompañado, por ejemplo, de ANOVA, o estuvo acompañado de un alfa de Cronbach, o estuvo acompañado de otros aspectos estadísticos, es completamente publicable. Y aman que les haga gráficos, aman. Claro. O sea, cuando ven un gráfico, eso se lo ponen Sí. con así como resaltadito. Me gustó tu gráfico. Entonces ahora, por ejemplo, este fue un artículo que acabo yo de publicar, salió hace como 10 días, no, como un mes más o menos. Lo publicamos aquí en Nexus Editorial y uno va dependiendo y va mirando lo que tiene que ver con el formato. Este es un formato mucho más sencillo, va el resumen del artículo y pues ya es bastante sencillo, lógicamente, su publicación. Esta fue una revisión sistemática que hicimos con una estudiante y aquí quedó publicado. Aquí está. Yo también, y con Qué el bacano. de Fernando, les busquen aquí en Nexus House Editorial, ahí pueden encontrar los referentes y es el formato es sencillo. Ellos ofrecen la oportunidad de publicar uno tanto en español como en inglés y lógicamente sus referencias muy bien organizadas. Aprovecho para hacer la cuña grande que teníamos entonces de regalo para hoy, tal cual lo dijimos con Will. Vamos a publicar, eso es indudable. Y una de las revistas con las que vamos a trabajar es Nexus, es muy buena y está muy metida con nuestra realidad. Entonces, ya ahorita empezamos escritura y en escritura ya nos vamos a ir a publicación. Muchos podrán esperar hasta el módulo final y otros no, otros ya si tienen el avance pues nos irán diciendo y los mandamos y los referimos con uno de los aliados estratégicos, que en este caso pues Nexus más que un aliado es una revista muy seria que nos ha dicho, ¿sabe qué? Vemos lo que se está haciendo bien, manden y nosotros revisamos y ponemos. Está indexada y les puede servir a los autores, sobre todo internacionales, ¿sí? Está muy bien ahí. Entonces, la doctora es muy queridísima y William muy amablemente nos ha abierto esas puertas para poder trabajar ahí. ¿De qué depende el formato? Del requisito editorial de la revista. Cada revista en su formato editorial tiene las formas. Hay unas inclusive que devuelven cuando uno somete porque le dicen, no, aquí le falta un grafiquito, aquí le falta chévere, pero le falta. No, es que las citas están muy bien, pero entonces referéncienme en una tabla al final o algo así. Las de ingeniería Ahora, son más puntuadas. ahora miren, aquí depende de muchas cosas. Para los colombianos, publicar en revistas que estén relacionadas con Publindex, que es, digamos, como la clasificación colombiana, es fundamental, sobre todo para aquellos que están en universidades. Otras universidades no le exigen a uno. Esa explicación la vamos a hacer cuando lleguemos al... Sí, esa, Correcto. perdón, le hago el paréntesis. Esa explicación la vamos a hacer cuando lleguemos a escritura porque es bien importante. Para las universidades colombianas, quien está estudiando en colombianos, tiene que haber una clasificación de MinCiencias y MinCiencias se rige por un catálogo que ellos tienen que llama Publindex. Si no está, así está indexada en muchos lados, no se la reciben si la universidad es de alta calidad en Colombia. Pero solo en Colombia, cada país tiene su normativa. En general, México sí está recibiendo, inclusive en México acabamos de publicar en un libro Q1 con la doctora Angélica y nos fue súper bien y lo recibieron muy bien y en Colombia no lo reciben. Entonces hay cosas ahí que saber. Y me dice Will que en Panamá, que conoce muy bien también el cuento, no hay problema tampoco mientras esté indexada y sea muy seria, se lo reciben. Si es así, ¿no? Sí, 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 por eso uno tiene que mirar lo que tiene que ver con las indexaciones, ¿no? Entonces, nos adelantamos un poco. Una revista puede estar indexada en Latindex, puede estar en Redalic, puede estar en, permítanme, aquí les leo las que tiene esta.
Esta revista está en DOA, creo que está. Es que como hay tantas bases de datos donde puede estar indexado, entonces eso va a depender de lo que yo necesito. En muchos Sí, lugares, y va a haber cada vez más. Yo creo que a mediano ajá, plazo también van a haber de inteligencia artificial. ujú. Mira, por ejemplo, está en Research, está en LSJ, en Latindex, en Dora, está en Google Scholar, está en Index, está en KC, en Zenodo, LatinRef, está en Europub, en, a ver, ¿en dónde más la veo yo por aquí esta revista? Bueno, son como las que veo así de manera rápida. Claro, cada revista está en otros, pero en muchas universidades, a ver, les piden, digamos que hay como dos características. Los que somos docentes y hemos trabajando con universidades en Colombia, nos piden que estén, la producción científica sea en Publindex Excelente. o que sea en Scopus, por ejemplo. Pero cuando uno ya es estudiante, a veces le dicen a uno, no, que la revista está indexada, ok, la revista está en Redalic o en el cielo, perfecto, no hay ningún problema. Entonces eso es lo que uno tiene que revisar. Luis, creo que tienes el retorno tardío. Excelente. Sí, sí, sí. Ujú. Sí, estoy, pero no sé si, bueno, me oye ahí, espero que me oiga. Delia me dice que si vamos a hacer la revisión de los artículos, sí, de la revisión sistemática, sí, lo vamos a hacer con el doctor Arnulfo, va a ser clase premium, pero él me dijo, terminemos metodología para poder revisar, estamos revisando los puntos y ya la escritura. Entonces de ahí vamos a sacar, espero, como les dije, que al menos entre todos saquemos unos 5 artículos científicos de revisión metodológica y en la revista donde podemos publicar ya tenemos también la gente que nos va a servir para poder someter y hacerlo de manera muy transparente. Entonces, sí, Delia, terminamos este módulo y enseguida de este módulo se nos viene ya el quinto, empezamos variables el sábado, explicamos variables y hablo con el doctor Arnulfo para ver cómo nos ponemos de acuerdo y podamos revisar esas intenciones. Listo. No sé quién más tenga opiniones, comentarios, dudas, quejas, reclamos, sugerencias o lo que sea, porque yo le había dicho al maestro Will que nos regalaron un minutico de tiempo y lo hizo muy bien. Maestro William, espectacular, espectacular lo que hace, espectacular todo y sobre todo que el tema metodológico es, es espinoso. Una recomendación final ya para irnos de cuál sería el camino inicial para alguien que no sabe nada de metodología, la cuota inicial de metodología para poder empezar, ¿qué sería? Ya te doy la palabra, Vale. Para el que quiere empezar así desde cero es que Profe William, tiene el micrófono Tiene el apagado. micrófono creo apagado. que el micrófono no lo, sí, yo no lo Gracias, escucho. Roberto. Y los demás. Miren, aquí hay una pregunta que nos hace William y es la siguiente. Dice William, en los estudios cuantitativos se operacionalizan las variables y en los cualitativos se categorizan. ¿Cuál sería la tabla modelo para estudios cualitativos? Insisto, las universidades por lo general tienen los elementos, ¿no? Eso es muy sencillo de hacer. La categorización viene una tabla de operacionalización de variables o de categorización, digamos que lleva el nombre de la categoría, la definición de la categoría, la definición de las subcategorías si se van a trabajar y ya los demás aspectos. Ya no se definen tanto, sino que se organizan, ¿no? Y lo mismo, viene siendo una operacionalización de variables, entre comillas, cambiándole el título, digámoslo así, y cambiándole los diferentes elementos del cuadro. Entre comillas, lo utilizo el término para hacerme entender con ustedes. Entonces, hay muchos elementos, entonces... La clase del sábado da la cuota inicial. Presentamos en Cerebrote Abierto lo que son las variables y la cuota inicial, la operacionalización y la pregunta exacta que está haciendo se le contesta en la clase del martes. Yo tengo la tabla, Will, yo tengo la tabla que quieres, que refiere a partir de lo que el maestro me ha dicho
y se lo compartiremos el martes en la noche, espero y aspiro poderlo estar haciendo sin problema. Es muy importante lo que dices y de ahí ya es lo que vamos a pedir. Vamos a salir a recoger datos, entonces es bien importante analizar eso. Entonces no te pierdas la clase el sábado y la del martes porque no hemos llegado hasta allá todavía, entonces contestarla ahorita pues se le responde, pero para quien esté todavía de pronto sabiendo que es una tabla de operacionalización, pues va a tener ahí unos semitos. Mi profe Valentina, cuéntemelo todo. Creo que ya me respondió, hola, ya me respondió porque la tabla de variables, pues bueno, cuestiona la parte cuantitativa, como le decía, pero creo que me espero a esa parte del sábado, martes, y concreto antes de que aplique lo que es cuestionarios. Bueno, sí me escuchó, ¿verdad? Sí, 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 señora. se escuchó. Que la tabla de variables, ¿qué? Sí, yo espero, porque dice que eso va a verlo. Ay, Dios mío. Bueno, sí, te va a escuchamos, verlo, Valentina. va a Se verlo. Ay, escucha. discúlpeme, porque han entrado llamadas aquí y estoy en Sí, un sigue teléfono. hablando, maestra. Va a Sí, hablarlo el sábado. La sí, son verdad, las dos clases nada que más. vienen porque ya tiene que verse con... Ajá. Yo nada Ahora, más sí me gustaría que eso sí se viera y además algo que aquí tomé nota, que es la parte de cuáles serían estas situaciones, déjenme ver, de las revistas, cuáles son los requisitos de la editorial. Si sí pudiera hacerlo como más, digo, más próximo para que tomarlo en cuenta e irlo trabajando o cómo ver esa parte de los requisitos de la editorial, dónde lo podemos ver, porque si queremos publicar, pues yo sí estoy en ese ánimo, no sé si me dé el ánimo, pero bueno, querer publicar, pero hay que saber pues cuáles son los requisitos. Me claro, gustaría saberlo. entonces, Ujú, Valentina, ujú. por lo general, el 99.9 de las revistas tienen unos aspectos que se llama algo así como guía para autores, Sí, ¿no? Y ahí tú los encuentras los requisitos de la sí. publicación. Bueno, ya Ujú. sé cuáles dice. Ajá. Muchas Ahí. gracias. Ujú. Agradezco el tiempo, Claro. agradezco todo. Ujú. Y confronta qué es lo que tú necesitas, ¿no? Porque si te piden Sí, publicaciones en Scopus, claro, sí. en Scopus, ¿qué es lo que está sucediendo ahora con Scopus? Mi esposa hace muy poco presentó un artículo para publicación, llevan 3 meses más o menos leyéndolo allá, ya lo Ujú. devolvieron con correcciones, y los costos son bastante Sí, altos, ¿no? sí. Entonces, a veces puede estar, hablemoslo en dólares, 1.200, $1.300, Wow. Ujú. $2.000, etcétera. Y hay otras que, por ejemplo, la que yo te digo, mm, como esta de impacto a las que les mostré, la de las columnas y los, Ajá. mm, los artículos pequeños, hasta hace un tiempo no cobraba. Wow. Pero nosotros presentamos un artículo ahí, nos lo rechazaron por la temática. Bueno, Ajá. entonces eso va a variar muchísimo, ¿no? No digo yo que en Scopus no hayan gratuitas, también hay, pero Ok. si ustedes buscan, por ejemplo, en Colombia hay una revista Praxis que ya está buscando artículos para el 2026-2 o para el 2027-2, Wow. Ujú. 27-1. ¿Por qué? Porque la misma fuerza que le llega. Entonces habría que revisar. Muy bien. ¿Listo? Gracias, gracias. Luis Fernando, responda la Pero pregunta. entonces nos comprometemos a... Sí, voy a contestarle la pregunta. Yo Ujú. voy a traer, o sea, voy a hablar, ya yo tengo el contacto con la doctora, ella nos autorizó a poder ofrecer todo el tema de su revista porque le interesa muchísimo ver la calidad que llevamos y está muy bien. No lo hemos expuesto todavía, pero ya creo que llegó la hora entonces. Vamos a mostrarles cómo son los criterios básicos de sometimiento, la cuota inicial del trabajo. Ya nos enfocamos en serio con quiénes lo pueden hacer y empezaríamos entonces previo a, para ver si lo terminamos en noviembre, con la cuota inicial de ese artículo. Y tenemos con esta, junto con esta, tenemos otra, una mexicana también muy buena, son dos revistas y piden más o menos lo mismo. En las dos ya nos están trabajando, tenemos ya publicaciones en las dos revistas y realmente el trabajo no es imposible, así que por eso podemos decirle que está muy bien. ¿Qué es lo que se busca cuando nosotros les decimos que sea publicable o que se pueda publicar?
eso, que no sean revistas en las que el sometimiento sea tan largo, porque entonces se acaba el año, se acaba todo y no alcanzamos a darnos cuenta si sí o si no. Y pues no, aquí digamos que le damos la cuota inicial y el sometimiento a una de las diferentes revistas que hay en el mercado que pueden funcionar bastante rápido y bien, que le digan sí o no de una a la semana, a las 2 semanas máximo, pero ya usted con eso se va a las grandes ligas si quiere un poquito más adelante o también lo podríamos acompañar hasta el sometimiento y mira si se va para otras, sería muy bueno lanzar de una vez a las otras, pero lo que nos dicen a nosotros es hay dos caminos cuando usted quiere publicar. Uno, empiece por medirse en su país con sus revistas, con unas categorías B, inclusive C, o sea, empiece bien para poder llegar a la A, porque ellos le van corrigiendo cositas que pueden servir. Mandar a una A de una vez sería muy bonito, porque lo que le van a escribir puede que se validen, puede que no, lo más probable es que le hagan algunas observaciones y son bastantes. Entonces eso baja el ánimo. Es mejor tener una o dos publicaciones antes y es digamos que lo que hemos tratado de recomendar y de hacer. Pero si lo hacemos con Premium, hagámoslo el martes, yo me comprometo a traer un pedacito de la clase de, para hablar de la revista y de cuáles serían las características de lo que le piden a uno para publicar en una revista y algunos ejemplos de cositas que hemos publicado. ¿Listo? Y lo hacemos. Buenísima revista, me encanta. Lo vamos a hacer. Maestros, Will, entonces quedamos ahí, lo que le decía de ese desarrollo metodológico para empezar desde cero, entonces ir mirando qué es lo que se le va ocurriendo y poder estructurar de entrada al menos si lo que va a hacer es medir o contar algo y ya, con eso puede empezar un desarrollo Sí, metodológico. claro, digamos que ahí uno empieza a mirarlo ahora, hasta dónde quiere uno llegar, ¿no? Hay que revisar si usted quiere analizar o quiere describir o quiere interpretar, etcétera. Esos son los diferentes elementos. Si usted me pregunta, digamos, un libro bueno, que lo pueden conseguir en internet para entender un poquito esto de cómo se hace una pregunta, cómo se hace un objetivo y todo eso, yo recomiendo mucho el libro de la doctora Jacqueline Hurtado que se llama Proyecto de Investigación. ¿Mm? Es un libro que buscan, es un libro sencillito, es un libro, pero entendiendo que ella a la pregunta le dice, por ejemplo, enunciado lo práctico, ¿no? Entonces es eso, porque ahí le explica a uno cómo es, cómo se hace una pregunta, qué debe contener, todos esos elementos. Si usted ya quiere entrar a profundizar y no enredarse la vida, váyase por Sampieri. Si usted quiere ser un asesor, yo lo invito sí a que empiece a, más que a leer libros, a empezar a buscar cómo argumentar lo que los estudiantes están escribiendo cuando usted está de asesor. Hay estudiantes que encuentran unos autores que uno dice, venga, esto jamás lo había visto, entonces yo tengo que empezarlo a revisar con detenimiento, ¿no? Eso es, Luis. Ah, y una cosa, busquen, por ejemplo, en el Google Académico, si usted está interesado en publicar en algo, busque referentes, autores referentes en su disciplina. Por ejemplo, yo soy uno de los que he trabajado mucho el tema de las prisiones. Yo tengo dos autores referentes, que son Francisco Escarfó, que es un argentino, y he buscado qué ha publicado él y en dónde lo ha publicado. Y el otro es Hugo Rangel Torrijo, que es mexicano también, y con él entonces empiezo a mirar dónde ha publicado. Ese me empieza a dar como una luz de dónde mirar los procesos de publicación y el tipo de metodología que ellos están utilizando. Y una cosa que se me olvidó decirle a Valentina, Luis Fernando, a veces nosotros creemos que siempre debemos de crear un instrumento de recolección de información. ¿Mm? No necesariamente. Yo puedo perfectamente para un trabajo de investigación, les comento este ejemplo, para un trabajo de investigación sobre aseguramiento de la calidad, me di a la tarea con ayuda de Perplexity a buscar documentos publicados sobre resultados de aplicación de instrumentos de recolección de información y encontré varios documentos. En un caso de un estudiante que estoy dirigiendo una tesis nos contactamos con los autores de esos instrumentos y nos dieron el aval. Y ha tenido esa publicación, ha tenido alrededor de 560 citaciones,
lo que da un referente. Entonces no hace uno el desgaste de ponerse a buscar quién, cómo, porque aquí también a veces cae uno en la pregunta, y que suele pasar, venga, es que como usted es mi amigo, venga, ¿por qué no me valida el instrumento, no? Lo mejor es que alguien se lo valide, que sea externo, completamente externo a usted, que ni siquiera lo conozca. Porque a veces, por hacer el favor, validamos un instrumento bien, aún sabiendo que de pronto tiene falencias. Podemos decir, todo está bien, pero puede tener varios aspectos. Ahora hay que mirar los aspectos de validación porque existe validación de contenido, validación de constructo, que eso sería otra temática completamente aparte. Y conocer Sí, exactamente la variable, conocer la Ujú. tabla y la matriz de parcialización, todo. sí, muchas gracias, tomé Excelente. nota. Sí, Ujú, sí, gracias. ahorita la IA nos permite hacer muchos. Listo. Antes era mucho más complicado, ¿vale? Y todos. Ahora pues no es que sea y se haga solo, pero al menos las rúbricas, nosotros ayer estábamos buscando para un proyecto que estamos haciendo, rúbricas para evaluar proyectos de vida. La íbamos a hacer y cuando dijimos, no, espere a ver, porque yo creo que ya hay un instrumento validado de eso y efectivamente hay varios instrumentos ya validados que están muy bien elaborados y funcionan muy bien. Hace nada más 1 hora y media que estaba en la revisión de una tesis, encontramos un instrumento validado para mirar el burnout, la quemada que tenemos los profes ahorita y ya está validado. Entonces es bastante más sencillo y lo que hacemos es mirar cómo las variables apuntan a eso. Pero bueno, todavía no hemos llegado allá, es un poquito más avanzado. Lo que queríamos decirles hoy era que la metodología es su amiga, que no le tengamos miedo, que hay que leer un poquito, sí, pero mientras usted no sea el revisor de tesis así grande como estos doctores, pues va aprendiendo las que va haciendo. Ya para llegar a un nivel como lo que tienen estos grandes hombres y mujeres del conocimiento, sí, efectivamente, pues se le van presentando todos los días novedades, pero realmente con las tablitas que queremos hacer y las básicas que podamos tener, creemos que podemos cubrir la básica sin mucho problema. Prendan Muchas la gracias. cámara todos para darle las gracias al doctor Willy a tomar la fotico porque nos vamos. Vamos a tomar una fotico. Quien está en computador nos ayuda, porfa, a tomar la foto ahí bien bonita. Hola, don Manuel, don José Antonio, doña Valentina, doña Luz, No, hombre, estoy más que doña Seidi, por ahí feliz de estaba todo lo también que don me dijeron. Feders. Gracias, gracias. Estoy agradecida. No, y espere lo que viene, maestra. Yo le dije a usted que iba a publicar y que cuando venga aquí a Colombia, ya, mejor dicho, esperaré. Dios quiera que Estoy no me equivoque. Pero emocionada no, yo porque creo que sí. realmente voy Que el poco a día que poco llegue construyendo. acá pueda tener, que el día que llegue acá pueda tener un artículo aprobado. Eso sí sería un súper regalo. Lo Bueno, que Sí, todos lleguen doctor a, sonrían, William. espérenme a ver si yo Gracias. puedo tomar la cámara acá. con mucho gusto, Valentina. Lo que lleguen a necesitar de parte mía, con mucho gusto a través de Luis Fernando. Yo sé que él se demora en contestarles. Ya algunos de ustedes me han escrito por ahí, les he tratado de resolver dudas. Cuando no tengo la respuesta oportuna, a veces no me interesa darle tanto el pescado sin enseñarle a pescar. Ahí hay alguien que me ha preguntado varias veces, sé que es panameño, y entonces me dice, profe, ¿cómo puedo hacer esto? Listo, busques este documento, analícelo y después me cuenta. Entonces eso, por ahí está mi estudiante Roberto Atencio, que les puede dar números de referencias mías. Entonces, Como por buen ahí. director, como buen director. Excelente, excelente. Exigente. No, estamos súper bien. Bueno, Muy bien, doctor William, gracias. poquito exigente, porque, claro, la exigencia, gracias Roberto, porque la exigencia es lo que usted dice, ¿no? Profe, deme el instrumento de tal. No, yo le enseño que es una variable y usted lo arma, ¿sí? Porque si no, pues chévere, pero yo ya lo sé hacer y usted ya lo sabe hacer. Entonces vamos a ver. Bueno, alguien que pueda Perdón, tomar ahí Luis, la foto, si no, espérenme a ver si yo puedo. Luis, Sí, señor, miren, no se les olvide una cosa. Yo diga. les puedo decir aquí que la pared es blanca, 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 y Luis Fernando les puede decir, no, esa pared no es blanca, esa pared es blanco arena. ¿Mm? Entonces, en investigación yo siempre lo he dicho, está todo dicho y a la vez está todo por decir. Así es, maestro William. Maestro William, Espectacular. genial. Bueno, dejen las cámaras así, prendiditas, y miramos a ver si me sale la foto desde acá. Compañeros, un aplauso para mi maestro Will. Espérenme, primero lo aplaudimos y ya prendemos de nuevo las cámaras. Eso, muy bien.
Maestro Will, muchísimas gracias. Y tomamos la foto a la cuenta de 3. Sonríen, por favor. 1, 2, 3. Listo, aquí salió la cuota inicial de una foto y falta la otra. Es porque 1, no todos 2, prendieron 3. la cámara. Sí. Sí, ya voy a ver cuántos salieron y si alguien la puede tomar ahí desde el computador sale mejor. Si no, ya le Listo. comparto cómo las tenemos. Espérame, Bueno, yo la tomo. muchísimas gracias a todos. Esta fue nuestra sesión. Tómela ahí. Tómela ahí, no la comparte el grupo. Pero Listo, prendan la ya la cámara tomé. todos los que puedan. Ahí va. Listo. Roberto, ahí en el grupo Muchísimas compartió el gracias a libro de todos por Jacqueline. acompañarnos. Listo, Listo, enviada. ya mismo lo metemos y vamos a hacer un ejercicio con ese librito. Ya. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Esta fue nuestra sesión de dudas del día de hoy. Fue 1 hora y 20 muy divertida. Y esperamos que quienes la hayan escuchado y no las tenían de pronto claras, las tengan más claras, y quienes no hayan tenido esas dudas, pues ya se las solucionamos antes de que les surjan. Ojalá no les surjan, pero sí les surgen muy bien. Los queremos, un abrazo gigante, bendiciones y nos vemos mañana. Revisen Ya sus no. correos porque se envió la certificación del módulo 4 hoy. Espero que ya estén todos sus correos llenos y ya saben, listos para el sábado 9 de la mañana hora de Colombia, 8 de la mañana México. Chao. Listo, nos Gracias, vemos. profe. Gracias, Gracias. Chao. Chao, gracias. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Feliz Gracias, noches para doctor todos. Saludos, William. saludos. Hasta luego. Buenas noches. Eh,